Hola a todos, soy Valeria Baudo y trabajo en METID, en el Politécnico di Milano. También formo parte del proyecto FOSTUOM y me apasiona el equilibrio de género. Que la representación de las mujeres es insuficiente en STEM es un hecho. Diseñar MOOCs con una perspectiva equilibrada de género puede ser parte de la solución. Y compartir historias de éxito de las mujeres en el contexto STEM es una buena manera de hacer que las niñas y las mujeres jóvenes se imaginen en el mismo papel. En esta lección, analizaremos los esfuerzos para mitigar el problema realizados por el equipo del proyecto FOSTUOM. Creemos que, como se afirma en el kit FOSTUOM, es nuestra responsabilidad, como desarrolladores y diseñadores de MOOC, promover la igualdad de género y brindar mejores oportunidades para que los participantes de los MOOC accedan a contenido de alta calidad en un entorno con equilibrio de género. Por eso creamos un kit que está disponible en el sitio web de FOSTUOM. Encontrarás el enlace en los materiales de este MOOC. El kit explica la razón de esta insuficiente representación con los siguientes objetivos: hacer que las mujeres que trabajan en los temas STEM y participan en los MOOCs STEM sean más visibles. Evitar los estereotipos de género en el contenido y las actividades de STEM. Evaluar el diseño y actividades de aprendizaje con conciencia de género. Utilizar el diseño gráfico inclusivo. Utilizar aplicaciones de la vida real, de contenido relevante para las carreras de STEM. Y promover un discurso de igualdad de género que destaque y problematice la insuficiente representación de las mujeres en STEM. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Hemos creado una herramienta práctica para los desarrolladores de MOOC. Se llama lista de verificación FOSTUOM. Permitidme explicar brevemente la idea que hay detrás de esto. ¿Cómo os sugerimos usarlo en vuestro trabajo diario? Y también cuáles son sus límites. En primer lugar, esta lista de verificación aplica un enfoque sin juicios. No se trata de dar a un MOOC el estatus de bueno o malo, o decir esto es correcto o esto está mal. Nuestro principal propósito es hacer que la gente reflexione, utilice su sentido crítico y diseñe el contenido de MOOCs de una manera más inclusiva. La idea de crear una lista de verificación es dar una herramienta práctica para desarrolladores de MOOCs. Ha sido diseñado con la idea de ser eficaz y fácil de usar. Sabemos que en un proceso de diseño MOOC hay muchas cosas a tener en cuenta. No es nuestra intención crear otra lista de verificación a rellenar, sino una herramienta fácil que ayuda a no olvidar esta perspectiva equilibrada de género en este proceso desordenado de creación de un MOOC. Podemos sugerir su uso desde el principio y en cada fase del desarrollo. Puedes imprimirlo, ponerlo en tu escritorio y mirarlo cuando lo necesites. Hemos dividido los elementos de la lista de verificación en algunas categorías. Con el fin de hacerlo más práctico para ser utilizado en tu trabajo diario, echemos un vistazo a cada una de ellas. La primera categoría se refiere a los principios generales a tener en cuenta en la fase inicial de diseño. Se centra en hacer espacio para las mujeres en el MOOC. Luego pasamos al contenido y la narración del MOOC, para darte algunos consejos sobre cómo hacerlo más inclusivo hacia las mujeres. Otro aspecto importante es el lenguaje del MOOC. Algunos lenguajes son de género gramatical. En estos casos, el riesgo de usar un masculino universal es muy habitual. Pero te daremos algunos consejos para desarrollar un lenguaje que tenga en cuenta el género. Y por último, pero no menos importante, está la categoría relacionada con los videos e imágenes, que juegan un papel crucial. ¿Alguna vez has pensado en lo poderosa que puede ser una imagen? Exploraremos en detalle cada categoría en las siguientes lecciones de esta semana. Encontrarás dos versiones ligeramente diferentes de la lista de verificación. Una lista de verificación se dirige en particular al experto en contenido, la persona a cargo de desarrollar el contenido, principalmente el profesor,
y la otra está dirigida al diseñador visual, el responsable de la producción de vídeos y de la creación de elementos gráficos e imágenes en el MOOC. Los diseñadores instruccionales deben usar ambas, juntas, y mantener bajo control la consistencia entre las dos. Y en cualquier instante, tratar de compensar entre las dos perspectivas, algo que no sea factible en una u otra. Consideramos que la lista de verificación es un trabajo continuo, en curso y está abierto a sugerencias y mejoras. Estaremos encantados de recibir sugerencias de personas con diferentes conocimientos y antecedentes. La lista de verificación ha sido publicada con una licencia abierta para darte la posibilidad de readaptarla a tu propio escenario. Vamos a proporcionar más detalles sobre la reutilización en la semana 3. Por último, considera que la lista de verificación puede ser un buen punto de partida, pero está lejos de ser exhaustiva. Somos conscientes de sus límites. Ha sido diseñada por un equipo de expertos, lo más diverso posible, pero todos somos europeos, por eso, este tipo de contenido sensible se puede percibir de diferentes maneras, de acuerdo a tu país y cultura. Otro gran límite es que, de acuerdo con el objetivo del proyecto FOSTUOM, nos referimos solo a mujeres y hombres. Pero sabemos que esto no es suficiente para describir a la humanidad entera. Discutiremos sobre ello en la semana 3. Hasta ahora, hemos hecho todo lo posible por ser respetuosos con la diversidad de todos. Nuestro objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de crear MOOCs con equilibrio de género. Con la ayuda de una herramienta para los profesionales de MOOC, son estos profesionales los que pueden ayudar a la evolución de esta herramienta en una dirección aún más eficaz, por lo que tu opinión es bienvenida.